Parasite. Jong-Woo, director de la película ganadora al Oscar Parasite, afirmaba que una vez que superas la barrera de los subtítulos tendrás muchas más películas increíbles. Aunque no fuera su principal intención, las declaraciones de Jong-Woo abrieron el debate sobre cuáles son los obstáculos a los que contenido producido en idiomas poco comunes se encuentran al momento de intentar abrirse paso a nivel global. Y es que el idioma moldea una gran parte de tu conducta, pensamiento y formas de interpretar al mundo. Sí, sé que en principio puede parecerte una idea bastante chocante, pero el hecho de que dos personas nazcan al mismo tiempo, pero estén en culturas y en lenguajes distintos, hace que puedan interpretar el mundo según las herramientas que el propio lenguaje les provea. Por otra parte, hoy sabemos que gran parte de nuestros recuerdos comienzan a formarse una vez que hemos adquirido un lenguaje. Y eso, a lo que llamamos historia humana, comienza justo en el momento al que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de empezar a escribirla. Y todo aquello antes de ese acontecimiento lo consideramos prehistoria. Sin embargo, desde hace algunos años, un país con un idioma bastante diferente al nuestro poco a poco se ha abierto paso en un mundo dominado por la cultura anglo. Te estoy hablando de Corea del Sur y su increíble industria del entretenimiento. K-pop, K-dramas, K-movies. Si eres un usuario frecuente de redes sociales, es casi imposible no haberte encontrado con contenido protagonizado por coreanos. En el año 2020, el grupo coreano BTS fue el grupo de pop con más reproducciones acumulada en Spotify. Esto un año antes de que el juego del calamar se convirtiera en la serie más vista de la historia de Netflix. Una serie hecha por coreanos. Y a esto hay que prestarle atención porque no es que Corea del Sur sea ajena a nosotros. Sin ir muy lejos, si has tenido contacto con una marca como Samsung, ya sean sus smartphones, sus neveras, sus televisores, ya más o menos te puedes hacer una idea de qué son capaces de hacer en Corea, por lo menos a nivel tecnológico. Pero en un mundo capitalista globalizado es normal que consumamos bienes para satisfacer nuestras necesidades sin mirar si estos vienen de Estados Unidos, Alemania o China. Por esa razón no existen los K-smartphone, la C-nevera o los P-ropa, que es la ropa producida en Perú, la propa. Pero sí que hay otros mercados que también pueden ser conquistados, solamente que son un poquito más complejos, sobre todo si estos mercados involucran cosas tan íntimas como tus creencias, tus ideales o tu propia cultura. Lo que estás viendo en pantalla es lo más cercano que me he encontrado en mi vida al azúcar hecha contenido. Sí, no te preguntes por qué razón mi algoritmo me mostró eso. Recuerda que todo esto lo estoy haciendo por la ciencia, el conocimiento y el crecimiento personal. Que hay ciertos contenidos que generan un montón de interacciones apelando a los instintos más primitivos del ser humano no es un secreto para nadie. Pero me llamó muchísimo la atención los valores de producción detrás de esta pieza de contenido tan profunda. Vamos a ver, quizá es sesgo de confirmación, efecto túnel, mirada rollo de papel, no sé, cualquiera de los miles de sesgos de los cuales soy víctima todos los días. Pero lo cierto es que este tipo de contenido en particular no suele ser tan común. Fondo de colores estimulantes, coreografías elaboradas, estética elaborada, movimientos de cámara estridentes, música estimulante. Dios mío, creo que tengo que hacerme un examen de sangre para comprobar mis niveles de insulina. Así como el azúcar es un estimulante que activa nuestro sistema de recompensas y hace que queramos consumir más porque nuestro cerebro libera dopamina. Estos valores de producción que estimulan visual y auditivamente al espectador son sumamente importantes en un mundo inundado de contenidos donde captar tu atención es cada vez más difícil y sobre todo llamar la atención es cada vez más complejo. Pero no veníamos a hablar de K-dramas. Revenant es una serie coreana disponible en Disney Plus que va sobre una chica poseída por un espíritu demoníaco que se junta con un hombre que puede ver esos espíritus para juntos resolver una serie de misteriosas muertes. La serie está calificada como terror, drama y suspenso para adultos y su propia creadora afirma que su intención es poder acercar estas figuras mitológicas propias de la tradición coreana a un público mucho más juvenil y una época mucho más moderna. Pero también trata un tema bastante complejo, el... la... el cerrar sesión de la vida
el de suscribirse de los servicios vitales. Sí, estoy evitando decirlo porque hasta para Internet es un tema bastante delicado de tratar, que no es más que una consecuencia de una censura evidente también en el mundo real. En la década de los 50 y como consecuencia de la guerra, muchos coreanos estaban enfrentando situaciones difíciles que los empujaban a la depresión. Los dramas difundidos en ese momento a través de la radio se convirtieron en una especie de ventana de esperanza hacia un mundo mejor. Sirvieron como eliminadores de estrés, como distractores de la realidad y ayudaron a muchos coreanos a superar una época bastante dura. Y fue entonces cuando el gobierno entró en acción. El soft power es un concepto acuñado por el teórico político Joseph Nye para referirse a la influencia y persuasión que un país puede ejercer sobre otro a través de sus valores, cultura y diplomacia. Es lo contrario al hard power o poder duro, que tiene que ver con los métodos coercitivos tradicionales como el uso de las armas o las presiones económicas. De hecho, existe un índice de soft power que en el año 2023 fue liderado por Estados Unidos, seguido casi siempre en los últimos años por países como Reino Unido, Francia, Alemania, China, Japón o Rusia. Históricamente, Corea del Sur ha tenido un soft power bastante reducido en comparación a estas potencias. Sin embargo, en los últimos años se han venido tomando una serie de decisiones que han hecho que en el año 2022 casi entren en el top 10. En 1987, el drama coreano Amor y Ambición registró un 78% de audiencia a nivel nacional. Durante el horario de emisión, las calles quedaban en silencio, pues todos estaban en casa, frente a la televisión. Tan solo una década antes, el Departamento de Policía de Seúl había emitido una alerta de seguridad porque justo en la franja horaria donde se emitían los dramas más populares, también incrementaban los índices de delincuencia. Seguramente porque en estas franjas horarias las calles estaban más vacías. Por detalles como estos, el gobierno de Corea ya tenía bastante claro que la televisión era una herramienta fundamental e importantísima para poder influir en su población. Pero no llegas al juego del calamar por sí solo, por generación espontánea. Fuera de Corea del Sur se estima que solo un 2% de los K-dramas es consumido por un público masculino, lo que lo convierte en un sector mayoritariamente para mujeres. Y es que la masculinidad es una cosa divertidísima, porque yo no soy masculino por el hecho de ser hombre, yo tengo que ejercer la masculinidad. A mí me tienen que gustar las motos, las armas, la guerra. Yo no tengo que lavarme el cabello con champú, yo tengo que echarme aceite de motor. Y varios de los K-dramas no reflejan precisamente los valores de la masculinidad tradicionalmente aceptados para una cultura como la nuestra, fuertemente influenciada por patrones como los de Estados Unidos. Los cuerpos musculosos, disparar a cada cosa que se mueva y manejar a altas velocidades y no tener pelo. El contenido no solamente encuentra como un obstáculo la barrera del idioma, sino que subvierte nuestras propias creencias, nuestros propios valores y sí, exagera también muchas cosas, porque los K-dramas exageran un montón de cosas, no son realistas como Rápido y Furioso. Tras la caída de la dictadura de los años 80, Corea del Sur se vio frente al reto de construir su futuro económico, por lo que sin dejar de lado la industria tecnológica decidió apostar fuertemente por otro tipo de industria, la generación de contenido de entretenimiento. No solamente porque tenían bastante claro que así podían influir en su población, sino que si miramos el lado industrial, su crecimiento inevitablemente en algún momento iba a chocar con dos de sus principales competidores más cercanos, China y Japón. Mi pequeño bosque es fascinante. Va sobre una joven que suspende la prueba para ser profesora y se ve agobiada por el ritmo de vida en Seúl, por lo que decide regresar al campo y conectar con sus raíces. Es relajante. La película no tiene drama, no tiene suspenso, no tiene un romance, no tiene un villano. Es un encuentro con tus propios pensamientos que muchas veces se ven silenciados por el ritmo ajetreado de vida que tenemos en la modernidad. Es un viaje que además no está protagonizado por personas, sino por la comida. A ver, para alguien acostumbrado a las películas de Marvel resulta fascinante, resulta relajante, resulta novedoso. Y no están inventando nada. Seguramente los franceses ya tienen 6 películas similares, pero aquí, en este tipo de producciones, tú te das cuenta que abunda algo increíble: la esperanza.
La alta calidad del contenido proveniente de Corea es consecuencia de una mezcla de talento, recursos y fidelidad. Muchos de los K-dramas se emiten primero en la televisión nacional coreana y una vez que han terminado su emisión es que salen al mundo mediante las distintas plataformas. Cuando estas producciones salen del país, comúnmente ya la inversión ha sido recuperada porque ellos crearon ese contenido pensando en su público. Y su público no les falla. El gobierno de Corea prohibió los cortes comerciales durante la emisión de dramas. Las cadenas de televisión pasaron de hacer historias muy largas a series de 8 a 16 episodios. Un producto de consumo rápido, sin interrupciones, altamente novedoso y muy estimulante son la receta perfecta para crear un contenido exitoso en un mundo como el de hoy. Es azúcar para la generación TikTok. Y sí, tal y como pasa con el azúcar, hay que tener cuidado con cómo se consume. La ola coreana o Hallyu es un movimiento en parte promovido por el propio gobierno de Corea. Tan solamente BTS ha representado para el Producto Interno Bruto de Corea del Sur más de 5.000 millones de dólares. Se dice que el 50% o más de todo el turismo que llega al país es porque antes esas personas vieron un K-drama. Pero el soft power de Corea no es comparable al de Estados Unidos o Reino Unido. Su influencia es limitada. Embarcarme en el viaje que supuso consumir contenido para poder grabar este video me ha hecho interesarme mucho más por la cultura surcoreana. He probado su gastronomía, ya puedo identificar cuáles son las letras coreanas, puedo saber y diferenciar qué es un chino y qué es un coreano. Han invadido mi espacio, me han hecho ubicar a Corea del Sur en el mapa, pero culturalmente seguimos siendo distantes. El tema de las jerarquías sociales, la discriminación, la propia barrera del idioma, el culto excesivo al trabajo, nos distancia, hace que no queramos absorberlos. Sin embargo, creo que el éxito de los K-dramas fuera de Corea es la muestra de que en el fondo no somos tan diferentes a esos primeros coreanos que en plena guerra en los 50 veían en ellos un escape frente a nuestro contenido lleno de futuros posapocalípticos donde si no nos mata una hambruna, nos mata una amenaza nuclear, el calentamiento global o monos con ametralladoras. Ante ese futuro que se nos fue arrebatado, aparece una propuesta diferente con paisajes hermosos, con actores atractivos, con historias reconfortantes que de a rato nos devuelven la ilusión y la esperanza.